¿Alguna vez te has sentido perdido, tratando de huir de responsabilidades o de un llamado mayor? La historia de Jonás nos revela exactamente eso, un hombre que, en un momento de desesperación, decidió escapar de su misión divina y terminó enfrentando las consecuencias de esa fuga. En este vídeo, vamos a responder a la pregunta: ¿por qué Jonás fue tragado por un pez gigante? Prepárate para descubrir cómo esta narrativa no solo toca nuestras propias luchas y miedos, sino que también nos ofrece una poderosa lección de transformación y redención. Vamos juntos a entender cómo, incluso en las situaciones más inesperadas, siempre hay una salida y un propósito mayor esperándonos. Había una vez, en una pequeña aldea, un hombre llamado Jonás. Era hijo de Amitai, conocido por su sabiduría y devoción a Dios. Jonás vivía una vida tranquila, cumpliendo con sus tareas diarias y adorando a Dios. Un día, mientras estaba en su casa, Jonás escuchó una voz poderosa e inconfundible. Era la voz de Dios, llamándolo para una misión importante. Dios le reveló a Jonás una tarea grandiosa y aterradora: debía ir a la gran ciudad de Nínive, conocida por su maldad y perversidad. Las acciones pecaminosas de los habitantes de Nínive habían llegado hasta Dios, y era necesario que Jonás fuera hasta allí para predicar contra esa maldad. Debía advertirles que, si no se arrepentían, enfrentarían la ira divina. Nínive era una ciudad enorme y poderosa, famosa por su riqueza, pero también por sus actos crueles e injustos. Sus habitantes vivían en pecado, ignorando los mandamientos de Dios. Jonás sabía que esta misión no sería fácil. Era consciente de los peligros y dificultades que enfrentaría al predicar en una ciudad tan impenitente. Con la voz de Dios todavía resonando en sus oídos, Jonás sintió una mezcla de miedo e incredulidad. Se preguntaba por qué Dios lo había elegido para esa tarea tan difícil y cómo podría, él solo, convencer a toda una ciudad de cambiar sus caminos. Pero Dios tenía un plan mayor. Él vio en Jonás un corazón que, aunque dudoso, era capaz de realizar grandes hazañas con la guía divina. Jonás se levantó, aún conmocionado, y comenzó a reflexionar sobre la misión. Sabía que la voz de Dios no podía ser ignorada, pero también estaba aterrorizado con la idea de ir a Nínive. Imaginaba cómo reaccionarían los habitantes a su mensaje. ¿Serían hostiles? ¿Ridiculizarían sus palabras? O, tal vez peor, ¿ignorarían completamente su presencia? Mientras Jonás reflexionaba, Dios continuaba transmitiéndole la importancia de su misión. Jonás debía confiar e ir a Nínive para decirles que sus pecados habían llegado al conocimiento de Dios. El mensaje era claro: si no se arrepentían, la ciudad sería destruida. Dios estaba con él, y su palabra no volvería vacía. Jonás, hijo de Amitai, escuchó la clara y poderosa voz de Dios llamándolo para una misión desafiante: predicar contra la maldad de la gran ciudad de Nínive. Sin embargo, la tarea llenó el corazón de Jonás de miedo e incertidumbre. En lugar de obedecer la orden divina, decidió huir. En su mente, si podía ir lo suficientemente lejos, tal vez escaparía de la presencia del Señor. Con ese plan en mente, Jonás partió rápidamente hacia Jope, una bulliciosa ciudad portuaria. El puerto de Jope era un lugar ajetreado, lleno de barcos de diferentes tamaños y de personas de todas partes del mundo. Jonás, ansioso y decidido a huir, buscó un barco que lo llevara al lugar más lejano posible. Sus ojos se fijaron en un barco que estaba a punto de zarpar hacia Tarsis, una ciudad legendaria que se encontraba en los confines del mundo conocido. Jonás caminó por el puerto, sintiendo el olor salado del mar y escuchando el ruido de las olas golpeando contra los cascos de los barcos. El aire estaba lleno de gritos de marineros y comerciantes, negociando sus mercancías y preparándose para el viaje. Rápidamente encontró al capitán del barco y pagó su pasaje, sin querer perder tiempo. Jonás estaba decidido a embarcar antes de que cualquier duda pudiera apoderarse de su mente. En la cubierta del barco, Jonás miró hacia atrás, viendo la costa de Jope alejarse lentamente. Sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba huyendo de su responsabilidad, pero aún había una inquietud dentro de sí. El cielo estaba claro y el mar parecía calmado, pero dentro de Jonás, una tormenta comenzaba a formarse. Sabía que estaba tratando de escapar del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Mientras el barco avanzaba por el mar Mediterráneo, Jonás bajó a la bodega,
buscando un lugar para descansar y tal vez olvidar su misión por un tiempo. Encontró un rincón tranquilo, donde se acostó, esperando que el balanceo del mar y el sonido de las olas lo calmaran. Sin embargo, a pesar del cansancio, su corazón y su mente estaban agitados. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, creyendo que había escapado de la misión divina, algo extraordinario comenzó a suceder. El cielo, que estaba claro y tranquilo cuando el barco partió de Jope, comenzó a llenarse de nubes oscuras y amenazadoras. El viento, que inicialmente era una brisa suave, se transformó en ráfagas violentas que agitaban las aguas del mar Mediterráneo. Dios, en su infinita sabiduría y poder, envió una gran tormenta. Las olas comenzaron a crecer, cada vez más altas y peligrosas, sacudiendo el barco de un lado a otro. La tripulación, compuesta por marineros experimentados, pronto se dio cuenta de que no se trataba de una tormenta común. El mar, que debería ser una ruta conocida y segura, se transformó en un escenario de caos y desesperación. Los marineros, acostumbrados a enfrentar tormentas, rápidamente entraron en acción. Corriendo de un lado a otro, intentaban desesperadamente estabilizar el barco. Amarraban cuerdas, ajustaban las velas y lanzaban la carga al mar con la esperanza de hacer la embarcación más ligera y manejable. Pero nada parecía funcionar. La tormenta solo empeoraba, y el miedo en los ojos de los marineros crecía a cada momento. Las olas golpeaban con fuerza el casco del barco, haciéndolo crujir y temblar. El agua comenzaba a invadir la cubierta, y cada marinero luchaba por no ser arrastrado por el mar furioso. Relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos ensordecedores que parecían eco de la ira divina. Los marineros gritaban unos a otros, tratando de coordinar sus esfuerzos, pero el pánico era palpable. En medio de ese caos, los marineros, hombres de varias culturas y creencias, comenzaron a clamar a sus dioses por ayuda. Cada uno, en su lengua y con su fe, pedía misericordia y protección. Pero, por más que oraran y se esforzaran, la tormenta continuaba implacable. Sabían que algo o alguien a bordo estaba causando esa furia del mar. Desesperados y sin otra solución a la vista, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de esa calamidad. La práctica de echar suertes era común en la época, un método para tratar de entender la voluntad de los dioses en situaciones de incertidumbre. Se reunieron y, con manos temblorosas, echaron las suertes. El resultado señaló a Jonás, el pasajero que había estado durmiendo durante todo el tumulto. Jonás fue despertado abruptamente y llevado a la cubierta. Aún aturdido y confuso, vio la desesperación en los rostros de los marineros y comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. La tormenta, tan feroz y repentina, era una manifestación directa de la ira de Dios. Jonás sabía que su intento de huir de Dios no solo había sido un fracaso, había puesto en peligro la vida de todos a bordo. Los marineros, aún incrédulos, preguntaron a Jonás quién era, de dónde venía y qué había hecho para provocar una tormenta tan terrible. Querían entender cómo un hombre podría ser la causa de semejante furia del mar. Jonás, consciente de que no podía seguir huyendo de la verdad, reveló su identidad y su misión. Les contó que era hebreo, un adorador del Señor, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Admitió que estaba huyendo de una orden directa de Dios, quien lo había enviado a Nínive para predicar contra la maldad de la ciudad. Jonás sabía que su desobediencia había desencadenado la tormenta que amenazaba a todos. Jonás, consciente de la gravedad de sus actos, dijo a los marineros que había solo una solución para salvar el barco y sus vidas: lanzarlo al mar. Sabía que la tormenta era un castigo divino dirigido a él y que su presencia en el barco ponía a todos en peligro. La única manera de calmar el mar enfurecido sería entregarse a la voluntad de Dios. Los marineros quedaron atónitos con la confesión de Jonás. La idea de lanzar a un hombre al mar, aunque fuera el culpable, era terrible. No querían ser responsables de la muerte de Jonás, pero también sabían que no podían ignorar lo que él estaba diciendo. La tormenta se volvía cada vez más violenta, y el barco no aguantaría por mucho más tiempo. A pesar del miedo y la vacilación, los marineros intentaron una última vez remar hacia la tierra, con la esperanza de salvar a todos sin recurrir a medidas tan drásticas. Sin embargo, cuanto más se esforzaban, más fuerte se volvía la tormenta. Estaba claro que no había otra salida.
Con gran renuencia y pesar, los marineros aceptaron la solución propuesta por Jonás. Pidieron perdón a Dios, clamando para que no fueran castigados por quitarle la vida a un hombre inocente. Luego, levantaron a Jonás y con el corazón pesado, lo lanzaron al mar turbulento. Inmediatamente, ocurrió algo increíble. La tormenta comenzó a cesar. Las olas gigantescas que amenazaban con engullir el barco disminuyeron, y los vientos furiosos se calmaron. El mar, que momentos antes era un escenario de caos y destrucción, volvió a estar tranquilo. Los marineros quedaron boquiabiertos ante el cambio repentino. Sabían, sin lugar a dudas, que habían presenciado el poder de Dios. Mientras el barco flotaba calmadamente en las aguas ahora pacíficas, los marineros reflexionaron sobre lo que habían vivido. La confesión de Jonás y su sacrificio los marcaron profundamente. Temieron y reverenciaron al Dios de Jonás, ofreciéndole sacrificios y haciendo votos de servirle. Los marineros, aún impactados por la confesión de Jonás, estaban ante una decisión terrible. La tormenta seguía creciendo en furia, amenazando con engullir el barco y a todos a bordo. El mar, antes un lugar de trabajo y rutina, se había transformado en un escenario de caos, revelando la ira divina. A pesar de sus intentos desesperados de salvar el barco, los esfuerzos de los marineros eran en vano. Sabían que la única solución era seguir el consejo de Jonás, pero la idea de lanzar a un hombre al mar era aterradora. Con corazones pesados, los marineros se unieron en oración, pidiendo perdón a Dios por lo que estaban a punto de hacer. Clamaban por misericordia, temiendo que al quitarle la vida a Jonás, la ira de Dios se volviera aún más contra ellos. Era un momento de intensa angustia, donde el miedo y la fe se entrelazaban. Finalmente, con una mezcla de reluctancia y esperanza, los marineros se acercaron a Jonás. Lo levantaron, sintiendo el peso de la responsabilidad y la culpa. La tormenta parecía burlarse de ellos, cada ráfaga de viento y cada ola violenta recordándoles la urgencia de la situación. Con una última mirada de solidaridad y pesar, los marineros lanzaron a Jonás al mar. En el instante en que Jonás tocó las aguas agitadas, algo extraordinario ocurrió. La tormenta, que minutos antes amenazaba con destruir todo a su paso, comenzó a calmarse. Las olas gigantescas disminuyeron rápidamente, transformándose en suaves ondulaciones. El viento, que aullaba como un animal enfurecido, cesó de repente, dejando un silencio casi surreal. El mar, que era un tumulto de caos y peligro, se tornó pacífico y sereno. Los marineros, aún sujetando las cuerdas y las velas, observaron en estado de shock la transformación repentina. Habían presenciado un milagro. La conexión entre la desobediencia de Jonás y la ira de Dios era ahora innegable, y la calma del mar tras el sacrificio de Jonás confirmó el poder y la presencia del Señor. Los marineros cayeron de rodillas, reverenciando al Dios de Jonás, haciendo votos y ofreciendo sacrificios en gratitud y reconocimiento de su grandeza. Mientras tanto, Jonás, flotando en las aguas tranquilas, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había enfrentado su miedo y reconocido su error, pero Dios aún tenía planes para él. Las aguas calmadas alrededor de Jonás simbolizaban no solo la paz temporal, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Con el mar ahora en paz y la tormenta disipándose en el horizonte, Jonás flotaba, aguardando el próximo movimiento de Dios. Tras ser lanzado al mar, Jonás se hundió en las aguas profundas, sintiendo la fuerza de las olas a su alrededor. La tormenta se había calmado, pero ahora se veía atrapado en un mar desconocido, luchando contra la desesperación y la incertidumbre. En medio del torbellino de pensamientos y emociones, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras Jonás se debatía en las aguas, un gran pez, preparado por Dios, emergió de las profundidades del mar. Este no era un pez común, sino una criatura colosal, destinada a cumplir un papel crucial en la historia de Jonás. Con un movimiento poderoso, el pez se tragó a Jonás, llevándolo al interior de las aguas oscuras. Jonás, en un instante, pasó de un mundo de turbulencia a un espacio totalmente nuevo y surrealista. Dentro del vientre del pez, el ambiente era completamente diferente. Las paredes eran húmedas y oscuras, y el aire estaba cargado de un olor peculiar. Jonás estaba rodeado por la oscuridad, pero, paradójicamente, la oscuridad también le ofrecía un refugio temporal.
Se encontró reflexionando sobre sus elecciones, sus decisiones y el llamado de Dios que había ignorado. La soledad y el silencio del vientre del pez se convirtieron en un espacio de introspección y arrepentimiento. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en ese lugar inusual. El tiempo parecía alargarse, y cada momento era una mezcla de miedo y esperanza. Luchó contra la desesperación, pero también encontró un espacio para buscar a Dios de manera profunda y sincera. En el silencio y la oscuridad, Jonás comenzó a orar, clamando por ayuda y misericordia. En su corazón, sabía que se había alejado del propósito que Dios tenía para él, y esa nueva realidad era una oportunidad para reevaluar su vida. Las oraciones de Jonás estaban llenas de súplicas y reconocimiento. Imploraba por perdón, reconociendo su desobediencia y pidiendo a Dios que lo librara de aquella situación extrema. Recordó las promesas del Señor y cómo siempre había estado presente, incluso en los momentos más difíciles. Esa conexión con Dios, incluso en el vientre del pez, comenzó a transformarlo. Mientras tanto, fuera de las aguas, los marineros que habían lanzado a Jonás al mar estaban en estado de choque y admiración. No solo sobrevivieron a la tormenta, sino que también fueron testigos de un milagro, reconociendo el poder del Dios de Jonás. Aquella experiencia cambió sus vidas para siempre, y muchos de ellos se convirtieron en adoradores del Señor, motivados por la fe que vieron manifestarse. Dentro del pez, Jonás continuó su viaje interior, meditando sobre la grandeza de Dios y la importancia de cumplir su voluntad. Sabía que ese tiempo no era en vano, era una preparación divina para la misión que aún le aguardaba. La experiencia en el vientre del pez no era solo un castigo, sino una oportunidad de transformación. Después de 3 días de intensa reflexión y oración dentro del vientre del pez, un momento decisivo se acercaba. La oscuridad y el silencio se habían transformado en un espacio de arrepentimiento y transformación para Jonás. Se había conectado profundamente con Dios, reconociendo sus fallas y la magnitud de la misericordia divina. Ahora, era hora de pasar al siguiente capítulo de su viaje. Dios, que siempre había estado atento a las súplicas de Jonás, decidió que era el momento de actuar. El Señor ordenó al gran pez que llevara a Jonás de vuelta a la superficie y lo liberara en tierra firme. La obediencia del pez a la palabra de Dios era un testimonio de la soberanía divina sobre toda la creación. Así, en un acto poderoso, el pez comenzó a moverse hacia la costa. Jonás, sintiendo el movimiento y la agitación en su interior, sabía que algo estaba a punto de suceder. El ambiente comenzó a cambiar, y pronto se dio cuenta de que la oscuridad se estaba disipando. Con un último y fuerte movimiento, el gran pez lanzó a Jonás hacia afuera, y él fue vomitado en la arena de la playa, de vuelta a tierra firme. El impacto de su llegada al suelo fue intenso, y Jonás se encontró caído, cubierto de agua salada y residuos del viaje que acababa de pasar. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y la luz del sol en su rostro por primera vez en días. Era un renacimiento, un nuevo comienzo que traía consigo una mezcla de emociones, alivio, gratitud y una nueva determinación. Al levantarse de la arena, Jonás miró a su alrededor, admirando la belleza de la creación de Dios que lo rodeaba. Estaba vivo, a salvo y, lo más importante, con una misión renovada. La experiencia en el vientre del pez no solo lo había rescatado de la muerte, sino que también lo había preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Jonás sabía que ahora debía obedecer al llamado de Dios. Con el corazón lleno de gratitud, recordó las promesas hechas durante esos días de reflexión. Estaba listo para seguir adelante, no solo como un profeta reacio, sino como un verdadero mensajero de la misericordia divina. Dios había cumplido su promesa de salvar a Jonás, y ahora era hora de que Jonás cumpliera la misión que le había sido confiada. Con pasos firmes y decididos, se dirigió a Nínive, decidido a llevar el mensaje de arrepentimiento y esperanza a esa gran ciudad. Jonás había aprendido la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, y estaba preparado para marcar la diferencia. Después de ser vomitado en tierra firme, Jonás se sentó en la arena, aún procesando todo lo que había sucedido. Estaba lejos de ser el mismo hombre que había embarcado en ese viaje. La experiencia dentro del vientre del pez había cambiado su perspectiva y su corazón. Ahora, sabía que no podía huir de Dios ni de su llamado. Mientras Jonás reflexionaba sobre su nuevo comienzo, una presencia familiar comenzó a envolverlo. Era Dios,
una vez más dirigiéndose a él con un propósito claro y una voz que resonaba en su ser. El Señor, en su infinita misericordia, no solo lo había rescatado, sino que también le ofrecía una nueva oportunidad. No había desistido de Jonás, y su plan aún estaba en marcha. Dios ordenó nuevamente que Jonás fuera a Nínive, la gran ciudad marcada por su maldad. El mensaje era claro: y ve y predica contra ella, pues su maldad ha subido hasta mí. La tarea que antes parecía imposible y aterradora, ahora resonaba con un peso diferente. Jonás sabía que esta era una oportunidad de redención, tanto para él como para los habitantes de esa ciudad. Con el corazón latiendo de determinación, Jonás se levantó y se preparó para la jornada. Entendió que no podía seguir dudando ni buscar un camino alternativo. La experiencia que había vivido no se trataba solo de él, era sobre la voluntad de Dios y el destino de muchos. Nínive esperaba un mensaje de esperanza y arrepentimiento, y Jonás había sido elegido para ser el portador de ese mensaje. Jonás partió hacia la ciudad, con pasos más firmes y una nueva disposición. Atravesó campos y aldeas, reflexionando sobre las vidas con las que se cruzaría y los cambios que podría provocar. Cada paso que daba era una afirmación de su obediencia y compromiso con el Señor. Al acercarse a Nínive, la ciudad comenzó a aparecer ante él, imponente y llena de vida. Era una metrópolis vibrante, repleta de personas de diferentes orígenes, culturas y creencias. Pero, detrás de la belleza y el movimiento, había una realidad de injusticia y depravación que Dios estaba a punto de confrontar. Jonás sabía que su misión no sería fácil. Se preparó mentalmente para la resistencia y la duda que enfrentaría. Sin embargo, ahora llevaba consigo una nueva visión, la comprensión de que la misericordia de Dios es mayor que cualquier error humano. Había experimentado esa misericordia en su propia vida y estaba listo para compartirla. Al entrar en Nínive, Jonás sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una nueva esperanza latiendo en su corazón. Estaba a punto de proclamar un mensaje de arrepentimiento que podría cambiar el destino de miles. Con valor renovado, Jonás se preparó para hacer eco de la palabra de Dios, confiando en que, así como él había sido transformado, otros también podrían ser tocados por la gracia divina. Al atravesar las puertas de Nínive, Jonás sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La ciudad era colosal, rodeada de muros imponentes y llena de vida. Las calles servían con comerciantes, ciudadanos y viajeros, todos inmersos en sus rutinas diarias. Pero, detrás de esa fachada, Jonás sabía que había un grave problema, la maldad que se esparcía por todas partes. Tenía un mensaje urgente que entregar, y no podía dudar. Con el corazón acelerado, Jonás comenzó a recorrer las calles, su mirada firme y decidida. Recordó las palabras de Dios, y cada paso que daba lo acercaba al cumplimiento de su misión. Finalmente, se posicionó en un lugar público, donde podría ser escuchado por todos. La ciudad entera estaba a punto de escuchar lo que tenía que decir. En 40 días, Nínive será destruida si no se arrepienten de sus caminos. La voz de Jonás resonó por la ciudad, llena de autoridad y urgencia. Repitió este mensaje, una vez más, con fervor y pasión. Sabía que no era solo una declaración, sino un llamado al arrepentimiento, una invitación a la transformación. Los ninivitas, inicialmente sorprendidos, comenzaron a detenerse y prestar atención. Había algo en la intensidad de sus palabras que resonaba en sus corazones. Jonás no solo estaba hablando, estaba comunicando la gravedad de la situación. Hablaba no solo como un profeta, sino como alguien que había experimentado la misericordia de Dios en su propia vida. Su mirada reflejaba una profunda comprensión de lo que significaba estar lejos del Señor. A medida que el mensaje se extendía, los ciudadanos de Nínive comenzaron a reunirse alrededor de Jonás. La inquietud se instaló en el corazón de la multitud. Sabían de las injusticias y la corrupción que permeaban la ciudad. La idea de una destrucción inminente los hacía reflexionar sobre sus vidas y acciones. Pronto, la noticia llegó hasta el rey de la ciudad, que estaba en su palacio, rodeado de lujos y poder. Escuchó sobre el hombre que proclamaba un mensaje de advertencia y decidió escuchar. El rey, al percibir la gravedad de la situación, no dudó en unirse al clamor de Jonás. Con un corazón arrepentido, se levantó e hizo un decreto: todos en Nínive,
desde los más altos hasta los más bajos, debían ayunar y vestirse de cilicio, en señal de arrepentimiento. Toda la ciudad, tocada por el mensaje de Jonás, comenzó a cambiar. La gente dejó de lado sus disputas, reuniéndose en oración y súplica. Las familias se unieron para clamar por la misericordia de Dios, e incluso los animales fueron incluidos en el decreto de ayuno. Era una transformación colectiva que nadie podría haber previsto. El ayuno se extendió por toda la ciudad. Nadie comía, nadie bebía, el único deseo era reconciliarse con Dios. Las plazas estaban repletas de personas arrodilladas, con las manos alzadas al cielo, suplicando perdón. El sonido de las oraciones subía como incienso, un clamor sincero por redención y transformación. Mientras tanto, los animales tampoco fueron olvidados. El rey decretó que incluso los rebaños debían participar en este momento de arrepentimiento. Todos, grandes y pequeños, debían vestirse de cilicio y ayunar. Era un acto que mostraba la seriedad de la situación y la unión del pueblo en busca de la salvación. La escena era impresionante, un mar de personas y animales en un solo espíritu, clamando por la misericordia de Dios. Este movimiento de arrepentimiento no pasó desapercibido por Dios. Él observó cada acto de contrición, cada lágrima de arrepentimiento, cada gesto de humildad. El corazón divino se llenó de compasión al ver a un pueblo volviéndose hacia él con sinceridad. Era un momento de transformación que resonaba en las alturas, ecoando el mensaje de esperanza que Jonás había traído. Y, así, Dios tomó una decisión extraordinaria. Al ver la sinceridad y la disposición de Nínive para arrepentirse, decidió perdonar a la ciudad de la destrucción anunciada. La misericordia divina superó la ira, y el amor de Dios prevaleció sobre la condena. La ciudad había sido salvada, no por sus obras, sino por la transformación genuina de sus corazones. El pueblo de Nínive, al saber que Dios había decidido no destruir la ciudad, explotó en alegría y gratitud. La transformación no fue solo externa, sino interna. La ciudad se unió en un nuevo propósito, no solo como un acto de desesperación, sino como un compromiso de cambio de vida. Después de la conversión de Nínive, Jonás se sintió profundamente frustrado y desanimado. Había anunciado la destrucción de la ciudad, pero, en lugar de juicio, Dios decidió demostrar misericordia. Jonás esperaba ver la ciudad condenada y, en cambio, vio al pueblo arrepentirse y ser perdonado. Sentado en un lugar elevado, Jonás observaba la ciudad con rabia e indignación, cuestionando cómo Dios podía ser tan bondadoso con aquellos que vivían en pecado. Sentía que su misión había sido en vano y recordaba las dificultades que enfrentó en su viaje, incluida la huida y el tiempo en el vientre del gran pez. En medio de su insatisfacción, llegó a desear la muerte, creyendo que era mejor no vivir en un mundo donde los injustos eran tratados con bondad. Dios, entonces, confrontó a Jonás, invitándolo a reflexionar sobre sus sentimientos y la verdadera naturaleza de la compasión divina. Este momento se convertiría en una oportunidad para que Jonás comprendiera el carácter amoroso de Dios y su misericordia para todos. Después de la revuelta de Jonás, Dios decidió enseñarle una importante lección sobre compasión y misericordia. Para ello, hizo crecer un arbusto espeso y frondoso, que rápidamente se convirtió en un refugio para Jonás en medio del intenso calor del sol. Esta sombra trajo alivio al profeta, proporcionándole comodidad en su estado de descontento. Jonás se sintió contento con la protección que el arbusto ofrecía. Lo veía como una especie de recompensa por su sufrimiento y por su lucha interna. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor en mente, y esa tranquilidad no duraría para siempre. No día siguiente, Dios envió un gusano que rápidamente comenzó a destruir el arbusto. En pocas horas, la planta que había proporcionado sombra a Jonás se marchitó, y el sol comenzó a quemarlo nuevamente. Esta pérdida abrupta trajo una nueva ola de desesperación al profeta, quien se sintió extremadamente irritado y deseó morir una vez más. Ante esta situación, Dios aprovechó la oportunidad para dialogar con Jonás. Le preguntó si tenía razón en angustiarse tanto por el arbusto, que había crecido y muerto en cuestión de un día. Era una pregunta que hizo reflexionar a Jonás sobre su propia falta de compasión. ¿Cómo podía preocuparse tanto por una planta pasajera y no por una ciudad entera llena de personas que no sabían distinguir entre el bien y el mal? La lección se profundizaba a medida que Dios revelaba su corazón amoroso.
Él se preocupaba no solo por Jonás, sino también por los habitantes de Nínive e incluso por los animales de la ciudad. Esta comprensión tocó un punto sensible en el corazón de Jonás, quien necesitaba darse cuenta de que la compasión de Dios se extendía a todos los seres vivos, no solo a aquellos que él consideraba dignos. Así, esa experiencia con el arbusto se convirtió en un hito en la vida de Jonás. Aprendió que la verdadera misericordia va más allá de nuestras preferencias y prejuicios. Dios estaba enseñando al profeta que cada vida tiene valor y que su gracia es para todos, un recordatorio poderoso sobre la importancia de mirar al prójimo con amor y compasión. Esta lección permanecería con Jonás, moldeando su comprensión sobre la bondad y la generosidad divinas.